Mi nombre es Francisca Crobeto Chadí, tengo 34 años y soy campeona olímpica de tiro esquí en París 2024. ¡Fran! ¡Buena! ¡Sí! ¡Oro olímpico para Chile! Me gustó disparar a los 5 años. Tenía Barbies, muñecas de porcelana que me regalaba mi abuela. Sí, igual jugaba con Barbies y escopetas y rifle de postones. Francisca Crobeto, aprendan Mira, no su lo puede nombre de creer. Santiago para Latinoamérica. Me gusta mucho estar con mi familia y mis amigos, invitar gente a la casa, salir a comer, subir a algún cerro, estar como siempre en movimiento y en contacto con la gente que quiero. Mi mayor anhelo es poder ser una persona íntegra, feliz, con todos los matices que tiene la vida y la felicidad, poder tener con salud a la gente que quiero, permitirme esas pequeñas pausas que finalmente en la vida de hoy son lujos. Me proyecto siendo mamá, deportista, con ganas, con también mucha incertidumbre de lo que pueda pasar, sabiendo que va a ser distinto a lo que he venido haciendo durante todos estos años, pero con las ganas de vivir la experiencia. Francisca, muchas gracias por recibirnos aquí en el Comité Olímpico, donde tú, bueno, tienes una larga historia, pero ahora ya en propiedad olímpica. Gracias, Mati, a ti y a todo el equipo por esta linda invitación. Francisca, ya en el 2012 había grandes expectativas contigo para las Olimpiadas de Londres. Fue las primeras para las que clasificaste, sacaste diploma olímpico. Y después vino Río, después vino Tokio. Río fue puesto 19, quedaste Tokio 23. Por lo tanto, para estas Olimpiadas no había tanta presión o expectativa. O era distinto. Además, ya venías con un buen empuje que fueron los Panamericanos, de los que vamos a hablar también. Pero no tenías esa presión. Y en París tú decretaste que te iba a ir bien. ¿Cómo fue eso? Porque fue, o sea, es una decisión, decreto, que me va a ir bien. ¿Por qué hiciste eso? ¿Lo pusiste en Instagram? Sí, mira, el primer decreto relacionado con París fue clasificar. En el tiro, clasificar a unos Juegos Olímpicos es algo muy complejo porque uno tiene que ganarse un cupo olímpico y hay solo 30 cupos que se reparten de manera distinta, algunos de manera local, regional y otros a nivel mundial. Entonces son solo 30 tiradoras de todo el mundo que van a unos Juegos Olímpicos. Y el año pasado yo me había enfrentado a una fractura de mi mano izquierda, me había caído en un baño en Kazajistán compitiendo y me quedaban 2 meses para el Mundial de Tiro que era en Bakú y que era una de las instancias que podía clasificar. Y me pasaba que yo sabía que tenía los Juegos Panamericanos en octubre en casa, con toda la presión que era ser local. Yo ya había sido medallista en 3 ediciones de Juegos Panamericanos consecutivas y en esos Juegos Panamericanos la presión de ganar una nueva medalla panamericana y además clasificar a unos Juegos Olímpicos, que era una instancia clasificatoria, yo sentía que era demasiado para gestionar. Entonces mi intención siempre fue clasificar lo antes posible, antes de los Panamericanos, a los Juegos Olímpicos de París. Y eso era en el Mundial. Y me fracturé la mano en mayo, estuve 4 semanas con un inmovilizador sin poder disparar, después empecé a entrenar de a poquito y en julio tenía que ir a Italia y tuve una escala de 8 horas en París y fuimos corriendo a sacarnos una foto de la Torre Eiffel y como que me saqué la foto y con todo el miedo de si uno va a clasificar, no va a clasificar, dije bueno ya, decretémoslo, porque ya había clasificado 3 veces consecutivas en los Juegos Olímpicos y uno siempre tiene la duda humana que lo volveré a hacer, ¿será posible que nuevamente clasifique unos Juegos Olímpicos? Entonces por ahí iba ese decreto. Y luego, bueno, en agosto, en el Campeonato del Mundo en Bakú, entro a esa final mundial, clasifico a los Juegos Olímpicos. Azerbaiyán, lejísimo. Ah, sí, muy lejos. Mis competencias suelen ser súper lejos de Chile, además que, bueno, Chile también está bien lejos de todo.
Y ahí dije como, ok, bacán, clasifico con un año de anticipación, ya check en esto, puedo enfrentar los Juegos Panamericanos con toda la presión que igual había, pero con esta tareita ya cumplía, este pequeño paso ya más cerca de los Juegos Olímpicos. Y con una espalda más grande, claro. Sí, una espalda más grande. Y luego de eso, bueno, gané los Juegos Panamericanos acá, que fue como, wow, que mi intención tampoco nunca fue necesariamente ganar los Juegos de Santiago 2023, sino que repetir un podio. O sea, ya me había subido, como te contaba, 3 veces consecutivas, volver a hacerlo una cuarta vez, pucha, no es fácil. Y hay tantas cosas que tampoco dependen de uno. O sea, tú puedes hacerlo súper bien, pero tus compañeras lo hicieron mejor y bueno, te tocó perder. Entonces, mi intención era otra medalla panamericana. Y cuando ya caché que disparé muy bien la clasificación, récord panamericano, en la final estuve casi siempre liderando, me fui a desempate, porque mis competencias son siempre así, como siempre sufriendo hasta el último plato. Y haber ganado esos juegos en casa con las tribunas llenas de gente, que era lo que a mí más me asustaba. Es que eso te iba a preguntar, ¿eso no genera más presión? Atroz, un miedo terrible. Yo recuerdo la primera noche en la Villa Panamericana, que fue el 16 de octubre, llamando a mi psicóloga, la Vero, que en paz descanse, diciéndole, Vero, estoy cagada de susto. Y yo tenía todo un plan de cómo iba a enfrentar la presión, mi familia, mis amigos, la gente que me conocía, que iba a estar repletando esas tribunas. Y la Vero me dice, yo le digo, ¿qué te parece este plan? Se lo planteo y me dice, es que no sé. O sea, entrégate a la experiencia, ve qué es lo que te resulta, ve qué es lo que te surge en ese momento. O sea, lo mejor que puedas hacer es lo que te surge en ese preciso momento. Y como que dejé que la experiencia atravesara mi corazón y al final esa energía, esas personas, fue lo que me ayudó a ganar esos Juegos Panamericanos y siento que me ayudaron a ver la presión y el alto rendimiento desde otra vereda que me sirvió mucho para París 2024. Tú cállate, vamos que se puede. Eso Sí. te dijo Verito. La Vero, 2 días antes de que me tocara ya competir en los Juegos de París, yo llegué a Châteauroux, que era la sede donde se hacían los Juegos, toda la modalidad de tiro. Yo llevaba ya 2 semanas entrenando ahí y los Juegos ya llevaban 1 semana de inicio y tenía toda esa presión y la expectativa, las ansias de esperar que te toque competir. De solo entrenar, a mí me gusta mucho la competencia y tenía una mente muy discursiva, estaba como creyéndome mucho lo que pensaba y muy asustada de cómo enfrentar esto, sentía que tenía un trauma con los Juegos Olímpicos, que había algo que tenía que casi que resolver. Y tengo esta sesión con la Vero, obviamente yo llorando, asustada, compungida, complicada, y la Vero me dice, Panchi, ¿has probado decirle a tu mente que se calle? Como, cállate, simplemente cállate. Y tú me has enseñado ella estaba viviendo también un proceso personal súper complejo, una enfermedad, y me decía, fue mi psicóloga durante casi 15 años, mi psicóloga clínica, y me decía, tú durante todos estos años me has enseñado que se puede, que ese es como tu eslogan de vida, que una y otra vez lo intentas, vamos que se puede, un plato a la vez, un momento a la vez, puesto a puesto, plato a plato, y eso tenés que hacer, cállate y vamos que se puede, y haz lo que tengas que hacer y suelta el resultado. Y fue como, ya. Y yo me acuerdo sobre todo la final, más que la clasificación, la final yo fui la primera en fallar de las 6 que estábamos y mi mente la mente de repente es la loca de la casa y empezó a crearse todos estos monstruos y yo me repetía, lo hablaba, o sea, en voz alta, porque ya me daba lo mismo, entre que había música, nadie hablaba español de mis competidoras, y yo, cállate, cállate, cállate. Y ese cállate, cállate me ayudó a entrar en este estado de flow, en este momento de que uno sincroniza mente y cuerpo, de mucho mindfulness, de respiración, de ir mirando que tenía miedo, pero vamos, aquí con mi miedo. Porque no es que el miedo se termine. No, el miedo está ahí y es un buen compañero y te ayuda a estar alerta, quiere decir que igual estás haciendo algo que te importa. O sea, todos los que estábamos en esos Juegos Olímpicos, todos queríamos ganar una medalla y probablemente todos querían ganar esta medalla de oro. Y esa incertidumbre de que seré capaz, no seré capaz, te provoca miedo, te provoca ansiedad, pero hay que hacerlo con el miedo. Y hay que trabajarlo psicológicamente. ¿12 años trabajaste tú? Trabajé, claro. Me tomó 12 años, 14 años, porque cuando clasifiqué a los Juegos Olímpicos de Londres fue el año 2010. Y claro, me tomó un proceso de mucho trabajo, obviamente técnico, táctico, de ir mejorando mi técnica, que eso Cristian Eleuteri, mi entrenador de hoy en día, ha sido fundamental, pero también de un crecimiento personal, de también saber mirar la vida y el deporte
desde otra vereda. Yo antes me definía mucho como yo, Francisca, deportista, después venía todo lo otro. Y con los años, también he ido formando mi familia, me ha ayudado a que el deporte es mi pega, como tu pega ser periodista, y no necesariamente me define haber ganado algo, haber perdido otra cosa. Como que soy todo eso y mucho más. También soy hija, soy tía, soy hermana, y siento que todas esas áreas de mi vida son igual de importantes que ser deportista de alto rendimiento. Los deportistas de alto rendimiento de repente sentimos que todo gira en torno a nosotros y sobre todo en deportes individuales como el mío, nos miramos mucho el ombligo. Y esta conversación con la Vero fue muy bonita porque la Vero llevaba varias semanas y varios días cancelándome las sesiones. Y yo decía, puta, la Vero, como justo ahora que más la necesito, no está. Y yo estaba súper enojada con ella. Y ella cuando ya dice, ya, juntémonos tal día, tal hora, y me cuenta que estaba pasando por un proceso de salud súper complicado, que por eso no me podía atender, fue un balde de agua fría para mí y me dijo, fue como, ok, deja de mirarte el ombligo. Hay o sea, no cosas todo que están gira, pasando alrededor. sí, Claro. o sea, la vida se mueve mucho más de lo que tú quieres y no tiene que ver con tu participación en los Juegos Olímpicos. Hay cosas mucho más importantes. ¿Qué alcanzó a ver la Vero? Alcanzó a ver esta medalla olímpica, sí. Sí, y se la pudo ofrecer en el momento de que partió y yo sé que ahora ya se transformó en luz y que está feliz y bailando, pero afortunadamente pudo verme ganar los Juegos Olímpicos. También se la habías prometido a tu papá, Se la había prometido a mi papá, sí. así que había que sacarla. ¿Cómo fue ese 4 de agosto? Fue un día, bueno, la competencia de tiro son 2 días, entonces todo partió el 3 de agosto, en un primer día de clasificación que estuvo bien. A mí no me gusta ver los puntajes, me acuerdo que ese día habíamos arrendado una casa con Cristian, ya llevábamos casi 3 semanas viviendo los dos solos, me acuerdo haber cenado con él, con la guata apretada y diciéndole, Cris, pero tranquila, estamos construyendo la competencia, habíamos dicho que esto había que construirlo y ya terminó el primer día, mañana quedan 50 platos, vamos a ver si pasa a la final y si no pasamos a la final, bueno, hicimos lo mejor que pudimos, yo ya, ok. Y ese 4 de agosto me desperté, dormí muy bien la noche anterior, me desperté muy ansiosa, me pude tomar el desayuno ahí apenas, siento que es una comida que yo disfruto mucho, y fue un día como lleno de emociones. Sentí que hice lo mejor que pude y que las cosas se fueron dando poquito a poquito. ¿Qué hora era ya? Porque aquí estábamos 6 horas. Sí, la final de mujeres fue a las 3:30 de la tarde, que eran las 9:30 de la mañana acá en Chile. Exactamente. Y yo partí disparando y bueno, todo se fue... Siempre yo he dicho que el mejor deportista es el deportista que es capaz de adaptarse. Y por ejemplo, mi primera serie partía a las 9 de la mañana, yo estaba lista y nos corre la hora de inicio a las 9:30. Entonces fue como, ok, la Vero siempre me decía, lo que sucede conviene, lo que sucede conviene. Es una gran frase. Entonces eso me adapto, estoy preparada para lo que sea, pero para lo que no estoy preparada, me adapto, lo que sucede conviene. Partimos disparando media hora después y yo fui de los primeros grupos en terminar. Tiré un 120 en 125, que era un buen puntaje, pero en los Juegos Olímpicos de París el rendimiento estuvo increíble, o sea, las chiquillas dispararon muy bien. Entonces me tocó sentarme a esperar que las demás pegaran lo que tenían que pegar y ver la posibilidad de algún shoot-off para entrar a la final. Y cuando ya caché que había shoot-off, que éramos creo que 4 para 2 cupos, yo ese shoot-off entré, pero oliendo sangre. Sí, dije, yo esta cuestión la tengo que ganar. Entré muy determinada, aparte el shoot-off se hace en el puesto 4, que era un puesto que yo estaba disparando muy bien, no había fallado ningún plato durante toda la clasificación, y ahí entré con todo. Y cuando ya estaba... Pero entraste arriba del podio ya. No, yo quería... Mi competencia la fui construyendo momento a momento. El primer día la primera serie, después la segunda serie, y las series tienen puesto y cada puesto tiene sus platos. Entonces fue todo muy de momento a momento y sabiendo que podía fallar, como podía no fallar y como con la sensación y la convicción de que estaba preparada para lo que fuese. Bueno, y todo se juega al final, porque, a ver, yo también tuve que aprenderlo, pero llegaron empatadas 55 platos cada uno con la británica Rutherford. Sí, Amber Ruther. Sí. Y después son 2 tiros y es como los penales. Exactamente igual a los penales. La primera que falla pierde y fue así. Yo también sabía, y yo siento que eso me ayudó, como que el deporte no me sorprenda.
yo veía, como estuve tantos días entrenando en Chatoró, miraba a mis competidoras y las veía todas muy sólidas, pero todas también con las mismas ansiedades. Éramos todas hermanas en este mar de emociones y yo sabía que iba a ser difícil, que iba a ser largo. Y Cristian siempre me dice algo, una frase en italiano que es como non avere voglia de arribar a la fine, como no tener demasiadas ganas de que esto termine, de llegar pronto. Entonces yo lo estaba pasando tan bien, con todos los nervios, me tiritaba la mano, mi corazón latía a 160 kilómetros por hora, pero ¿Pero a ti te gusta la adrenalina? Me encanta la adrenalina, o sea, de verdad que lo gozo un montón, me gusta la presión. Siento que, y ese fue uno de los mensajes que también me gustó transmitir en el momento de mis declaraciones, decirle a mis compañeros que el alto rendimiento es presión. O sea, no es deporte recreativo que uno lo hace para pasarlo bien y después tomarse unas cervezas con los amigos. Es presión, es tener que rendir, es tener que ganar. Y así como unas veces uno gana, otras veces uno pierde. Pero esa convicción de que yo sabía que esto iba a ser largo y que no me sorprendía y que estoy aquí preparada para lo que fuese, me ayudó muchísimo a poder estar preparada para ese doble, incluso con la polémica que hubo con Amber. Bueno, ella falla, Sí. te toca a ti, fallaste. Sí. Después quedaron nuevamente igualadas. Empatadas. Ella falla y tú tiras y lo Sí, logras. sí. ¿Por qué no saltaste? Me pasó que yo me desligué en un momento de la emoción. Dije, si yo me conecto con lo que estoy haciendo, como con la épica de este momento, me voy a ir a la cresta. Entonces traté como de apagar mi discurso, de apagar así al Pedro Carcuro que llevamos todo dentro, con un gran cariño y admiración a don Pedro, y preocuparme simplemente en hacer lo que tengo que hacer y soltar el resultado. Y después meterle toda la épica, entonces estaba súper desconectada de la emoción. Incluso cuando ya caché que quedábamos 3, que ya estaba en el podio olímpico, yo quería una medalla olímpica, siempre lo dije, me da lo mismo el color. Y cuando caché que ya estaba en el podio, dije, ok, bacán, y le hice así a mi familia y a mis amigos que estaban en la tribuna, y después me volví a conectar. Era una máquina de hacer lo que tenía que hacer, totalmente desconectada de la emoción. Entonces, claro, y como también me di cuenta que Amber había reclamado un plato, yo nunca miro el resultado, no miré la pantalla, no sabía si se lo habían marcado bueno o no. Cuando a mí la Amber sale, al parecer no le dan bueno el plato, yo no me doy cuenta, y la referee me hace start, yo tengo 15 segundos para disparar. Y dije, ok, disparo, trato de romperlo, por supuesto, y después veo si gano o no gano. Entonces, caché que rompí los dos y me doy vuelta y veo a todos los chilenos, que eran 8 solamente, pero que parecían muchos más, gritando, saltando, y dije, oh, parece que gané, y caché que le habían marcado malo el plato a la Amber, y por eso también no celebré tanto como quizás alguien hubiese esperado. No, ya no estabas tan atenta que ese era el Sí, punto de quiebre. Exacto. Ya, pero sirvió, a ti también te habían anulado un plato, Sí, o sea, eso le había pasado a todas. Y a la americana incluso, que salió tercera, a Austin Smith, también fue a la primera que le dieron mal un plato que fue bueno y que ella lo reclama su árbitro, o sea, perdón, su entrenador también. Entonces, es una pena porque obviamente uno le gustaría que estas situaciones no pasen, sobre todo en una final olímpica, pero finalmente fue justo para las 3. Bueno, y viene el momento en que es el único momento además donde suena el himno nacional. Y ahí está la medalla. Aquí está la medalla, sí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue sentir el himno nacional allá en esas circunstancias? Fue todo muy loco lo de la premiación porque estaba todo en base a la televisión. Entonces la premiación fue 10 minutos después de la final. A nosotras nos hicieron cambiarnos de ropa en un container. Yo quería hacer pipí, no me dejaban ir al baño porque tenía que hacer control de doping. Y yo, hagamos el control de doping al tiro. No, es que tienes que ir a la premiación. Entonces así me transpiré y todo, me cambié de ropa y como alguien le pedía a una de las niñas de protocolo, ¿tienes un poco de polvos translúcidos? Y el momento de la premiación fue una locura, tenía como, me acuerdo, el sol de frente, esta manchita roja de chilenos en las tribunas y escuchar el himno de Chile, una emoción muy, muy grande, como esto está pasando de verdad, qué locura. Y lo único que trataba de hacer como atesora este momento, como grábatelo, 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 que uno nunca sabe si esto se va a volver a repetir, así que atesóralo en tu corazón, que esto no se te olvide. No se te va a olvidar. Y ahí está, a ver, muéstrala. Aquí está, bueno, pesadita. Pesa medio kilo, como 534 gramos. Acá este es un trozo de la Torre Eiffel. Y bueno, este es el reverso de todas las medallas. Y acá está escrita la prueba en francés, dice tiro deportivo, esquí femenino.
¿Dónde está esta en la casa? Hoy, mira, la pobre, el talismán, como le decimos en la casa, la llevo a todas partes, entonces está casi que colgada en el perchero de la ropa al entrar a la casa. Pero tiene su cajita Louis Vuitton en la que viene, que es muy pituca. ¿Cómo fue la experiencia de estas Olimpiadas? Pensando también en cómo fue la estética, cómo Precioso. es unas Olimpiadas, unos Juegos Olímpicos en París. Yo creo que, bueno, para mí no hay ciudad más linda en el mundo que París. Afortunadamente pude ir a la inauguración, desfilar en el Sena, en estos barquitos, una inauguración súper distinta, preciosa. Después ir al desfile de campeones, ahí con la Torre Eiffel de fondo, un escenario inolvidable, fotos que quizá jamás hubiese imaginado que iba a tener. Y unos Juegos Olímpicos muy lindos también con mi familia, y yo siento que los tiempos fueron perfectos y quizás si me hubiese tocado ganar o en Tokio o en Río o incluso en Londres, no habría sido capaz de disfrutar la presencia de mi marido, de mi mamá, de mis amigos, de mi hermana, mi sobrina, mi cuñado que estuvieron ahí acompañándome y que la recibí de súper linda manera. ¿Y tu papá estaba acá? Mi padre estaba acá, sí. ¿Y tú le habías prometido a él la medalla? Sí, es que, bueno, yo disparo por mi papá, él es Así aficionado al tiro, a la caza y... O sea, él fue el que o sea, tú partiste con él reconoce que tú eres su regalona, no sé qué dirán tus hermanas, pero él lo reconoce porque además lo seguías y hacías lo que querías hacer, lo que hacía él. Correcto, y compartimos esta pasión hasta el día de hoy. El vínculo que tengo yo con mi papá es claramente distinto al que tienen mis hermanas. Y yo desde muy pequeña, de los 3 años, lo acompañaba al campo de tiro. Aparte era un lugar súper entretenido para una niña, había una piscina, habían otros niños, en ese lugar aprendí a nadar. Entonces era un panorama muy bacán y partí disparando con un rifle a postones, después cuando ya era un poquito más grande empecé a disparar con una escopeta. Y él fue el que como que siempre dijo, ya, era más groupie. Mi mamá siempre ha sido la mujer del rigor en la casa, la que pone la disciplina. Y él fue el como que, no, tú dale y convencemos a tu mamá que te dedique a esto. Y mi mamá desde otra vereda también, un tremendo apoyo. Entonces siento que son súper distintos, pero que han sabido estos polos opuestos complementarse y darme lo mejor que yo necesitaba de ambos lados. ¿Cuánto sacrificó tu papá también? Porque él era el que te llevaba todo. Sí, él, bueno, y mi mamá también muchas veces, que los fines de semana me iba a dejar al campo de tiro, me esperaba, después me recogía, pero sí, mi papá dejó de disparar para que yo disparara, vendió su escopeta y me regaló una escopeta para una Navidad, porque él también entendía que a sus 50 y tantos años ya era poco lo que él podía mejorar y vio en mí como ese gustito, o sea, era yo la que lo despertaba en las mañanas, le preparaba el desayuno y le decía, ya, pues papá, levántate, tenemos que ir a disparar. Nunca fue como que, oye, ya, pues vamos. Que él me llevase a mí, siempre nació de mí, entonces yo siento que eso para él fue muy significativo y dijo, bueno, si a ella le gusta tanto, ¿por qué no? Y nunca me traspasó sus frustraciones, como yo no logré ser lo que quise, entonces ahora te toca a ti serlo, ¿no? Fue como, haz tu camino, yo te apoyo, si esto te gusta, siempre me dijo, como hay que entrenar, tenéis que entrenar esa rigurosidad del trabajo. Obviamente la tengo de la figura de mi mamá, que es una profesional súper destacada, pero mi papá siempre también me lo dijo, como tenéis que entrenar, como esto no basta el talento. Ya, y él vio tu talento de chica. A los 2 años te vio tomar la escopeta como un profesional. Sí. ¿A qué edad empezaste ya a disparar en competencia? A los 13, 14 años, sí, más o menos como esa edad. Yo nunca fui tan talentosa, o sea, obviamente tenía talento porque desde muy chica vi cómo se armaban las escopetas, cómo se encaraba, entonces sabía como del movimiento, pero yo partí con un grupo de niños y niñas más o menos de mi misma generación, que todos rompían mucho más platos que yo, no sé, entre los 15 a los 17 años, y después de eso ellos se fueron como desligando del tiro por los ciclos vitales de la vida, de entrar a la universidad, de no poder compatibilizar. Y yo lo mío siempre fue como trabajo, disciplina, como que saber que me iba a costar, pero que yo sabía que el talento no lo es todo y que lo que va a marcar la diferencia en mi trayectoria iba a ser mi capacidad de trabajo y de levantarme una y otra vez. Estaba buscando la cantidad de platos, pero tú tienes el récord de 125 sí. platos, nadie más lo tiene. No, fui la primera mujer en la historia del tiro skeet a nivel mundial en
hacer este récord del mundo perfecto, que es romper 125 platos en 125 posibles. Luego de eso, tengo que decirlo, el año 2023 lo hizo Anka Bartekova, de Eslovaquia, pero ella igualó mi récord del mundo. El récord del mundo previo al mío había sido 124, que lo tenía Amber Ruther, y yo en Lonato, en la cuna del tiro al vuelo en Italia, tiré 125 en 125 en 27 de abril del 2022, el día de mi cumpleaños. Gran regalo. Sí. Gran regalo. Ya, eso a nivel mundial, pero tú aquí en Chile, cuando tú empezaste a entrenar, entrenabas con niños. Sí, habíamos un grupo de chicas, que éramos como 4 niñas, más o menos de mi edad, unos años más grandes, unos años más chicas, pero la gran mayoría eran hombres, sí. Es un deporte a nivel nacional un poco más liderado por hombres. Incluso en categorías te tocó competir con hombres porque no había mujeres. Sí, correcto. De hecho, hasta el día de hoy, el torneo nacional, seguimos siendo poquitas mujeres, entonces las categorías, antes estaba la categoría damas, ahora tú compites en la categoría abierta, dependiendo de tus marcas. Está la AA, que es la mejor categoría, hasta la categoría C. Entonces, dependiendo de tus marcas, compites con los hombres, que como somos tan poquitas, se agradece porque te da mucho más roce. ¿Cuándo decidiste que esto iba a ser tu profesión? ¿Y cómo fue tomar esa decisión? Oh, qué difícil. Fue difícil tomar esa decisión. Hubo como una suma de acontecimientos y de hechos vitales que me llevaron a tomar esa decisión. El primero, yo el año 2010 entré a estudiar Ingeniería en Biotecnología Molecular a la Chile, que era la carrera que yo quería, la universidad que yo quería, nadie me había obligado a entrar a estudiar eso. Y ese año, a finales del 2010, clasifiqué a Londres, mis primeros Juegos Olímpicos, y me di cuenta que me costaba mucho compatibilizar mi deporte, que es un deporte diurno más encima. Yo salía a las 7:30 de la tarde de la facultad de Juan Gómez Milla, la Facultad de Ciencias de la Chile, y tenía que ir a la base aérea del Bosque, de la Fuerza Aérea, a disparar, entonces no me daba la luz del día para hacerlo. Y me empecé a dar cuenta que lo pasaba pésimo. De hecho, mi primer motivo de consulta para con la Vero fue como, estoy pasando lo pésimo, tengo una crisis vocacional, me quiero dedicar al deporte y estoy estudiando una carrera. Y a fines del 2010 me tocó también después del 2011 el tema del paro de la revolución pingüina y del paro de los estudiantes, y estuve como 6 meses en paro. Y el 2010 me acuerdo de haberme sentado con mi mamá y le expliqué. Mi mamá es médico pediatra y trabajó toda su vida en el servicio público, y ella es pediatra y médico de vocación. O sea, a todas sus hijas nos ha dicho que la medicina es su vocación de alma y que todas nosotras teníamos que dedicarnos y estudiar lo que fuese nuestra vocación de alma. Nunca pensó que era tan Exacto. Ella no entendió que esta vocación de alma se iba a encontrar fuera de las aulas de una universidad. Y con ese mismo discurso le dije, bueno, mami, lo mío hoy en día es el deporte, eso es lo que me apasiona, eso es lo que me gusta, y en este momento estoy teniendo una oportunidad que no sé si la voy a tener 3 años después. Entonces, hoy te pido que me acompañes y después vemos. No te digo que no voy a entrar a estudiar a la universidad, lo voy a hacer, pero puede ser a los 30, a los 35. Y ella siempre reconoce que hubo como una imagen que yo le mostré que le hizo mucho sentido, que era que la vida no era esta correa transportadora donde uno nace, va al jardín, al colegio, a la universidad, se casa, tiene hijos, nietos y después trabaja y se muere. Como que hay otros caminos. Afortunadamente. Sí, afortunadamente, ¿no es cierto? Y ella como que le hizo mucho sentido y dijo, bueno, y también yo creo que a ella le dio tranquilidad ver en mí que había mucho compromiso, que finalmente yo esto me lo tomaba realmente como un trabajo o como una carrera universitaria. Y eso fue para mí demasiado vital. Yo no vengo de una familia muy acomodada, somos de clase media, vivimos en San Miguel, mi mamá trabajó, como te contaba, toda la vida en el Ezequiel González Cortés, mi papá trabajaba en un taller mecánico, y mucha gente me decía, es que tú no vayas a vivir de esto, ¿qué pasa si te lesionáis? Nadie va a vivir el deporte en Chile. Pero no sé, siempre supe que teniendo el respaldo de mi familia, después decía, bueno, si no vivo de esto, si me lesiono, me dedicaré a otra cosa, y es lo mismo que le puede pasar a un cirujano. O sea, un cirujano que trabaja con sus manos también debe tener miedo de tener un accidente, pero no podéis vivir toda la vida con ese tipo de aprensiones, ¿cachai? Miedo. Entonces, haberme atrevido y que mis papás también se hubiesen atrevido a hacerlo en este camino fue súper importante y se los agradezco hasta el día de hoy. Y en este camino conociste a tu marido, Sí. que te acompañó por casi 10 años antes que le dijeras que sí.
Sí, él se demoró sin pedirme matrimonio, yo estaba lista de antes. Ah, fue él. Sí, fue él el que se tomó Pero su además tiempo. con una pedida de mano súper romántica, o Sí. sea, una pedida de matrimonio súper romántica. Súper linda en la playa, súper inesperada. Yo en verdad no me di cuenta de absolutamente nada, no caché, no me di cuenta cuando compró el anillo. Yo ya había tirado la esponja, dije, no, nunca más me va a pedir matrimonio, y está bien, ya vivíamos juntos, nos habíamos comprado un departamento juntos, teníamos un crédito hipotecario a nombre de los dos, y decía, ya estábamos más que casados. Exactamente. Pero... El compromiso estaba, pero la firma no. Sí, exacto. Pero ¿sabéis qué? Yo me quería casar y Juan Enrique y lo mismo. No por el tema ni de la iglesia, de hecho no nos casamos por la iglesia, ni por el papel, era porque yo quería hacer una fiesta. A mí me gusta mucho la fiesta, a él también, y sentíamos que el matrimonio era como el momento de la vida donde están toda la gente que uno quiere y que podéis celebrar. Entonces eso quería yo, como vestirme de novia y tener a todos mis amigos, a toda mi familia y hacer un carrete y tirar la casa por la ventana. Y lo hicimos, así que... Oye, y él se define productor de medallas olímpicas y marido de oro. Qué ridículo. O sea, Sí. pero tiene un alto concepto de sí mismo. Sí, total. No, él no tiene problemas de autoestima, para nada. ¿Y corresponde esto a la imagen? Sí, es que a la ha sido realidad? un muy buen compañero. Él es cero groupie, no es de eso como persona. Él me hace tener conversación incómoda, me hace mirarme al espejo Te y ver, aterriza. sí, y me hace ver mis demonios y me dice como, esto está bien, esto está mal, como la estáis cagando, esa no es la manera de enfrentar las cosas, como déjate de hacer esto y haz esto. Y estuvo conmigo un par de días antes en Chatoró, y es un lugar donde yo le podía decir, ¿sabes qué me pasa esto? Y es una persona que además le gusta mucho el deporte, lo practica, lo ve, lo consume, diversos deportes, entonces siento que igual entiende como lo que uno está viviendo, y ha sido un buen compañero, súper generoso. Me tengo que ir 3 meses a Italia, bacán, que te vaya bien. Como la paz que tengo yo con Juanes es algo la paz y la libertad es algo que no cambio por nada. Me imagino. Ahora, tú habías dicho, si no me va bien en las Olimpiadas, tengo guagua. Sí. Ya, pero te fue bien en la Me Olimpiada. fue bien. ¿Y la guagua? La guagua ahora, como tenemos 4 años hasta los próximos Juegos Olímpicos, yo ya tengo 34, la idea es ahora ponernos en campaña para, si es que todo sale bien, porque también uno nunca sabe, uno propone y Dios dispone cómo va a resultar esto, pero quedar embarazada como lo antes posible para que el próximo año, que es un año más tranquilo en términos de mega eventos deportivos, poder dedicarme a la crianza y después de eso enfrentar el alto rendimiento siendo mamá, que es sin duda un gran desafío. Porque Los Ángeles 2026 ya está 28. ahí. 28. Sí, sí, o sea, Y ya yo... empezaron los preparativos, digamos, las Las clasificatorias, sí. Exactamente. Las clasificatorias para Los Ángeles parten el 2026. Entonces, el próximo año igual hay 4 Copas del Mundo, está el Mundial de Tiro en Grecia, hay competencias importantes, pero que todavía no parte la clasificación No se olímpica. define, ya. Entonces, por eso también es un buen año para quizá dar una pequeña pausa al alto rendimiento. Pero sí, de todas maneras quiero estar en Los Ángeles 2028. ¿Cómo ha sido el apoyo del Comité Olímpico? ¿Cuándo te empezaron a, entre comillas, pescar de que ella hace un deporte que no practica nadie, pero tiene Sí. posibilidades? Mira, yo llegué primero a la Federación de Tiro al Vuelo de Chile, donde en ese tiempo estaba de presidente don Pedro González, que él tenía una especial fijación en las mujeres. Él siempre dijo, yo creo que principalmente las mujeres vamos a ser medallistas y vamos a ganar cosas antes que los hombres, tenemos que apoyar a las mujeres. Él hizo todo el incentivo para que hubiese el tiro femenino en los Juegos Sudamericanos e impulsó mucho eso, así que siempre muy agradecida de esa visión. Y luego de eso, el tiro, si bien es un deporte de nicho en nuestro país, es un deporte que durante muchas décadas ha tenido campeones olímpicos, medallistas olímpicos como Alfonso Irruarízaga, campeones mundiales, medallistas panamericanos. Entonces es un deporte que igual le ha dado mucha alegría a Chile y un deporte que el Estado de Chile muchas veces ha priorizado, por así decirlo, porque es un deporte que rinde. Y luego de eso yo fui a mis primeros Juegos Panamericanos en el 2007 con 17 años y quedé cuarta, que eso es como un diploma panamericano. Me fui a desempate y perdí el bronce con 17 años, entonces yo creo que eso también me ayudó a que me miraran. Y después, bueno, la clasificación a los Juegos Olímpicos de Londres con 20 años, el diploma olímpico de Londres. Y afortunadamente he podido ir rindiendo casi todos los años de mi carrera deportiva y como que entré al sistema del alto rendimiento y jamás salí.
y he estado siempre súper agradecida. Es cierto que el deporte de hoy en día, comparado al de 14 años atrás, es totalmente distinto. Hemos avanzado mucho en políticas públicas deportivas. Ahora hay una cultura y una política de Estado de Chile asociada al deporte, que por supuesto que hay que mejorarla, pero sí siento que hay instituciones que, independiente de la alternancia del poder de los gobiernos, siguen una línea desde el año 2011 en adelante, que también nos permitió, por lo mismo fuimos sede en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, se creó el plan olímpico, el plan paralímpico también hace algunos años, se ha mejorado el sistema PRODAR, pero que falta, por supuesto que falta, y ahí es un buen llamado porque uno no le puede cargar toda la mano al Estado, y también es importante cómo hacemos esto desde la sociedad civil, las empresas privadas. Tú te eligieron la mejor deportista el 2019. Sí, el Premio Nacional de Deporte. Premio Nacional de Deporte, y el 2020 te lo entregó el presidente Piñera, sí, que apoyaba mucho el deporte. Sí, era bien fanático. Era bien fanático. Sí. ¿Alguna anécdota con...? Bueno, Juan Enrique, mi marido, dice que por la presión que le hizo el presidente Piñera me pidió matrimonio, porque mi madre fue profesora de Cecilia Piñera, de una de las hijas del presidente. La que es médico en el Exequiel González Cortés, mientras ella hacía su internado de pediatría, su beca. Y el presidente Sebastián lo sabía. Yo estaba con mi mamá y mi papá, y se lo hizo saber a mi mamá, y ahí yo le presento a Juan Enrique, le digo, bueno, presidente, él es mi pololo, Juan Enrique, pero ¿cómo? Y me mira la mano y me dice, pero ¿cómo pololo? ¿Qué está pasando aquí? Estaba la ministra de ese entonces, la Cecilia Pérez, y le puso presión, y después de eso pasaron 2 semanas y me pidió matrimonio. Entonces no sé si habrá tenido algo que ver ahí el expresidente, sí. Bueno, tú decías, ahora hay una política de Estado, pero sin duda que las medallas ayudan y ayudan muchísimo. Tú, cuando llegaste con Yasmani Acosta desde París, se fueron directo a La Moneda. A La Moneda, así es. ¿Cómo fue ese recibimiento? Precioso. Yo pensaba que no iba a haber nadie, era un día lunes, con calor más encima, un día de agosto a las 12 del día, y dije, ¿quién va a ir a vernos a nosotros en La Moneda? Y había harta gente en la Plaza de la Ciudadanía, súper emotivo. Finalmente es la República de Chile la que te está haciendo un reconocimiento. Tuvimos también una conversación muy, muy íntima con el presidente Boric, donde también estuvo la subsecretaria y el ministro de Deporte, y luego de eso todo el recibimiento de la gente, saludar desde el balcón presidencial. Obviamente entrar a La Moneda, yo ya había entrado otras veces, creo que nunca había subido al despacho presidencial, y eso es de verdad que es un tremendo honor. O sea, no cualquier chileno o chilena tiene esa oportunidad, así que súper agradecida de la invitación del presidente Boric. ¿Le pediste algo? Sí, bueno, Yasmani y yo, él quiso conversar con nosotros, y una de las cosas es como ir profesionalizando más la práctica deportiva en Chile, y esto que nosotros como país le podemos ofrecer a las personas que se dedican al deporte. Y una de esas, porque tampoco aquí hay que crear la rueda, o sea, hay modelos que han funcionado en otros países que podemos replicar y obviamente adaptar a nuestra idiosincrasia y a nuestras necesidades. Y uno de ellos es el tema de las Fuerzas Armadas y de orden. Yo conozco muy de cerca el caso de Italia, porque ahí la gran mayoría de los deportistas pertenecen a algún grupo esportivo de las forestales, de los carabinieri, del ejército, de distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de orden. Y eso, ¿qué te permite? Es que el día de mañana, cuando tú te retires de la práctica deportiva, puedes tener una carrera laboral, tienes obviamente salud, pensión garantizado, y después te puedes reintegrar a la actividad laboral y desempeñarte y seguir siendo una persona con distintos ámbitos laborales de la vida, y no necesariamente ser un deportista retirado que no tiene experiencia laboral, como pasa en Chile, que le dedicaron 20 años de su vida al alto rendimiento, que estáis todo lesionado, que probablemente tengáis deudas porque te tuviste que operar y no te cubría 100% el seguro y qué sé yo, y no tenías experiencia laboral, y sí, pudiste terminar la carrera y nadie te contrata. Eso se podría revertir teniendo estas ramas deportivas en las Fuerzas Armadas y de Orden. Es una buena idea, además sí. Es una tranquilidad para los que deciden dedicarse. A lo mejor no todos les gustan las Fuerzas Armadas. No, por supuesto, que obviamente no tiene que ser, yo creo, 100% la libertad de las personas. De hecho, es una de mis grandes como banderas de lucha, la libertad, y sí creo que
que tiene que ser algo que los deportistas puedan elegir, que no sea una imposición, pero que esté esa alternativa y que le dé una especie de tranquilidad para el futuro. Sin duda que sí. Ahora, ¿qué es lo que viene laboralmente, profesionalmente, personalmente? Ya hablamos que estamos en campaña, pero tú tienes tu compañero con el que compites acá, Sí, Héctor. Sí. Y Héctor está enfermo. Héctor está pasando por un cáncer testicular. Ya el lunes de esta semana terminó su último ciclo de quimioterapia. Él tuvo primero una cirugía para extraer uno de sus testículos y después se tuvo que someter, entre medio tuvo una cirugía que no salió exitosa y producto de esa cirugía le dio una embolia pulmonar, que afortunadamente no se murió porque las embolias pulmonares son súper letales. Y después de eso lo estabilizaron y 5 días después partió con las quimios. Y ahora está bien, está peladito, ya está sin catéter. Hoy día, de hecho, se va a Ovalle a estar un ratito con su familia, porque él es de allá, pero yo creo que se va a mejorar. Tiene buen pronóstico y la idea, obviamente, es poder hacer este nuevo ciclo olímpico, clasificando los dos a unos Juegos Olímpicos. Nosotros disparamos el Mixed Team, que es esta competencia donde es como el doble mixto de tenis. O sea, pueden replicar Masu González. Claro, correcto. Y me encantaría poder estar en unos Juegos Olímpicos con Héctor, creo que él se lo merece. Y es un tremendo compañero, es como mi hermano, y con Cristian también hacemos un tremendo equipo con nuestro entrenador. Y bueno, laboralmente eso, como seguir entrenando, disparando. Ya, está lejos del retiro porque te queda Lejos. Los Ángeles, Sí. después también puedes tener otro ciclo Es que tengo olímpico. suerte igual porque mi Sí. deporte es longevo, entonces ¿Hasta qué edad una tiradora? tenemos medallistas olímpicos hasta los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 de 56 años, Ah, Abdullah ya, entonces Al-Rashidi, no hay- o sea, sí o sí, sí, a Los Ángeles 2028, Brisbane 2032, los Juegos Olímpicos de Santiago 2036, Ya. si es que nos otorgan la sede de esos Juegos Olímpicos. Este es un tremendo desafío, pero no en infraestructura. No necesariamente, o sea, en infraestructura También. lo es, claro, y en logística y en producción lo es, pero es un tremendo desafío en preparar y es lo que a mí más me preocupa, lo he dicho también en otras entrevistas, cómo vamos a preparar a esta generación del Team Chile y Team para Chile del 2036 que nos va a representar en estos Juegos Olímpicos y que queremos que ganen medalla olímpica. Por supuesto. Por supuesto. ¿Y eso tú lo ves? Yo lo veo difícil porque siento que quizás los esfuerzos están muy puestos en armar este mapa para realizar los Juegos Olímpicos, para ser como ciudad capaces de hacerlo, pero nos estamos olvidando de lo más importante que es preparar a los deportistas, pero también preparar a sus cuerpos técnicos. Los deportistas no estamos solos, tenemos entrenadores, psicólogos, equipos médicos. Entonces, preparemos a esa delegación y no sé si esa pregunta se está haciendo. Ahora, tú has liderado los deportistas que compiten en Juegos Olímpicos, pero ¿presidenta del Comité Olímpico te gustaría? A mí me encantaría después trabajar en el Comité Olímpico. Siento que es una institución preciosa, que la gente trabaja de verdad por Pero eso hay que pasión. trabajar después, no durante. También podría ser que si se hacen... Bueno, ahora yo soy presidenta de la Comisión de Sí. Deportistas del COT y por ende soy parte del directorio. Él o la presidenta de la Comisión de Deportistas tiene un asiento en el directorio y tiene voz y voto en el directorio. Así que yo soy parte del directorio y es un trabajo ad honorem que de repente requiere mucho tiempo, mucha dedicación, pero que lo hago con mucho cariño y con la sensación de que tengo algo que aportar, tengo algo que decir y que uno puede mejorar y es súper fácil criticar desde afuera y pedirle a otro que nos solucione nuestras cosas, pero creo que es más bonito aún meter las manos y estar ahí donde las papas queman y tomando las decisiones, aunque revierta algo más que hacer en esta vida que de repente es un poco ajetreada. Esa medalla pesa medio kilo. Sí. Ya, pero tiene un peso enorme, una responsabilidad enorme. Sí. Porque cuando tú viste a un chileno ganar, tú dijiste, eso se puede hacer. Se puede hacer, sí. Ya, ¿qué significa esa medalla en tu cuello? Mira, yo durante semanas me costó tomarle el peso a lo que había pasado. Estuve como desconectada de esta emoción y de esta épica que te contaba al principio durante varios días, semanas. Y cuando llegué a Chile y empecé a darme cuenta el cariño de la gente, el feedback, lo que me decían, el reconocimiento,
empecé a darme cuenta el impacto y la magnitud de lo que había sucedido. Y es precioso. O sea, para mí esa es el mayor triunfo, la mejor medalla. Yo nunca quise ser campeona olímpica por la simple pretensión de que la gente viera en mí alguien como bacán, buena, alguien que admiraran y que dijeran, oh, qué seca ella, y que me rindieran pleitesía. Yo quería hacerlo para transmitir el mismo mensaje y la misma emoción que hizo el Nico y Fernando conmigo ese día de agosto del año 2004 de los Juegos Olímpicos de Atenas. Y haberlo logrado es como, wow, como, digo, ¿en qué momento? Bueno, pero Matrix. Ya eres referente, o sea, sí, los más chicos te quieren mucho. Disertan de mí en los colegios, es la cosa más linda que hay, me y encanta. A nivel de los deportistas, Valentina Toro, No. Lucas Nervi. Sí, Luquita, más lindo. Estaba ahí viéndome en los juegos, mi Luqui. De verdad que muy agradecida. Yo también aprendo de ellos. A mí me tocó, yo entreno la parte física en el Centro de Alto Rendimiento en el Estadio Nacional, y durante el día y todas las semanas me topo con distintos compañeros y compañeras de distintos deportes, y los veo de repente al día siguiente de una operación de tobillo con muleta, con los puntos y el vendaje ahí tratando de ingeniárselas para hacer una estocada, para seguir entrenando. Y yo de ellos siempre los miro y voy aprendiendo. Los escucho en esas conversaciones de cardio largo que uno de repente tiene en las bicicletas, como saber lo que le está pasando al otro, a la otra, y darte cuenta que finalmente todos compartimos las mismas emociones, los mismos miedos. Yo sé que ellos me admiran a mí, pero lo digo de corazón. Yo también los admiro mucho a ellos, mucho, mucho. Veo cómo se levantan temprano, cómo están hasta tarde entrenando, cómo se la ingenian. Bueno, te ves a ti cuando eras... Sí, cuando tenías esa es edad. cierto. Francisca, nos queda poco, pero esa medalla ya no es solamente un peso, sino que también es un estímulo y es un imán para reconocimientos, para que no tengas tú que golpear puertas, sino que ahora son las marcas las que te vienen a pedir a ti que los representes. Y eso también es una retribución, finalmente se empieza a cosechar desde esa perspectiva también. Sí. ¿Cómo ha sido? Muy bueno, afortunadamente tengo un buen equipo conmigo que me ayuda. De repente puede ser abrumador porque mi WhatsApp las primeras semanas tenía 500 mensajes sin leer y de repente resultaba como un poco agobiante, y yo pensaba que iba a poder seguir con mi vida, llegar a mi casa, ir al supermercado, cocinar, hacer aseo, como las cosas que todos hacemos, todos y todas. Y durante varias semanas eso no se pudo hacer, pero afortunadamente tengo un buen equipo que me ayuda a ir gestionando bien las cosas, haciendo bien las negociaciones, priorizando, porque eso a mí me cuesta mucho decir que no, y me he dado cuenta que uno no puede estar en todas y que de repente uno tiene que simplemente decir, pucha, gracias, pero hoy no puedo, pero lo podemos dejar para más adelante, y afortunadamente ahí mi equipo me ayuda harto con eso. Muchas gracias, Francisca. Gracias a ti, Gracias por habernos leído el WhatsApp. De nada. Aparte, yo estoy aquí desde la vereda de fan porque veo CNN Íntimo. Muchas gracias. Un tremendo honor. Y bueno, la admiración tuya sabes que es mutua desde hace tiempo. Absolutamente. Así que muchas gracias a ti. Gracias, Mati. Gracias por habernos dado esta lección. A lo mejor Berito, a través tuyo, nos mandó a todos varios mensajes. Así que gracias, por cierto, y gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta edición especial de CNN Íntimo. Que sigan en nuestra sintonía y nos vemos en 7 días más.